Bendiciones a todos. Acompáñenme por favor en su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 11 al 14. Hoy es domingo 13 de septiembre del 2020 y he titulado esta enseñanza Las riquezas de su gracia en su tercera parte. Efesios 1 del 11 al 14. Leemos así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acompáñenme a orar. Señor, el salmista dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Bendito Padre, venimos delante de ti, reconociendo que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Danos un corazón humilde para recibir tu palabra. Que haya el anhelo en cada uno de nosotros para desear conocerte más a través de tu palabra y conocer también tus propósitos. Que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamemos nosotros, deseemos con todo el corazón tu palabra. Tu palabra es verdad. Guíanos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo pienso que uno de los momentos más anhelados por una novia que realmente está enamorada y desea casarse es el día en el que su novio le propondrá matrimonio. Y que como señal de ese compromiso le entrega un hermoso anillo. El anillo de compromiso tradicionalmente ha sido un símbolo de la promesa que hace el novio a su amada para que sea su esposa. Y le dice: quiero que seas mi esposa. Y si lo aceptas, este anillo es una prenda que te doy en señal del compromiso que hago contigo para casarnos. Ciertamente no es el matrimonio, sino un adelanto con el cual se establece el compromiso. Es una promesa de que hará de ella su esposa, y no solo le garantiza su voluntad de hacerla su esposa, sino que le asegura que vendrá por ella para estar juntos para siempre. Esto, por supuesto, que le da seguridad a la novia, y desde ese momento, si no es que antes, se aparta para ser solo de su prometido. También el novio se queda tranquilo, porque como dijo el abuelo, ya amarró. Sabemos que en el caso de los seres humanos, dicho compromiso se puede romper, y de hecho se rompe con frecuencia por distintas causas, algunas justificadas, pero otras no. Pero gracias a que Dios no es hombre, sujeto a pasiones como las nuestras, lo que Él promete, lo cumple. Cuando Él promete salvación, para aquellos que de antemano ha escogido, quiere decir que se asegurará de que esa salvación se lleve a cabo. En la sección de la carta de Pablo a los Efesios que hemos estado estudiando, en el capítulo 1 de los versículos 3 al 14, Pablo bendice a Dios por todas las bendiciones espirituales que nos ha concedido en Cristo. Dichas bendiciones consisten en nuestra salvación,
la cual inició desde el decreto de Dios antes de la fundación del mundo, se ha materializado por medio del perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo y se completará cuando vayamos a la presencia del Señor o Él venga por nosotros. Es decir, Pablo alaba a Dios por nuestra salvación de principio a fin. Vimos anteriormente la salvación planeada antes de la fundación del mundo, donde señala claramente que fuimos escogidos y adoptados como hijos. En segundo lugar, vimos la salvación realizada en el tiempo estipulado, a través de la redención y el perdón de nuestros pecados. Y hoy veremos la tercera etapa de la salvación, que es la salvación final asegurada, donde dice, y asimismo tuvimos herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nuestra herencia es el aspecto de la salvación, digamos, de cumplimiento futuro. Pero ¿qué nos garantiza que realmente vayamos a recibir dicha herencia? El anillo de compromiso que Dios nos ha otorgado a los creyentes. Nos ha sellado, conforme a lo que leímos en este pasaje, con el Espíritu Santo, que es las arras, o lo que es lo mismo el anillo de nuestra herencia hasta que todo se cumpla. Dios nos garantiza que nos conducirá hasta el final, y para ello nos ha dado su Espíritu Santo, quien viene a morar en nosotros para llevarnos a la meta. En esta sección, Pablo nos presenta la garantía de la herencia, la cual se sustenta en tres aspectos. En primer lugar, veremos que es en Cristo, es decir, por los méritos de su sacrificio. En segundo lugar, que es por la voluntad de Dios, es decir, conforme a su propósito y según el designio de su voluntad. Y en tercer lugar, garantizada por el Espíritu Santo. Es decir, sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra herencia. Veamos entonces en primer lugar nuestra herencia en Cristo, por los méritos de su sacrificio. Dice el versículo 11 al inicio, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él, refiriéndose evidentemente a Cristo, ha venido señalando esto una y otra vez. Todas las bendiciones espirituales son en Cristo. Dice, en Él también tuvimos herencia. Y esta frase, tuvimos herencia, es una sola palabra en el griego que significa recibir una herencia. Y señala algo recibido sin esfuerzo. Por nuestra unión vital con Cristo, además de las bendiciones espirituales ya mencionadas, escogidos y adoptados, redimidos y perdonados, iluminados en cuanto al misterio de su voluntad, se nos otorgó además la bendición de la gloria futura. Hemos sido hechos herederos. En Él, asimismo, tuvimos herencia. En el versículo 5, ahí del capítulo 1, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Al adoptarnos como hijos, nos dio el derecho de ser herederos. Un heredero es aquel que sin contar con méritos personales, recibe el patrimonio de quien se lo hereda. En la cultura hebrea esto estaba mucho más arraigado y estaba establecido que los hijos tenían el derecho a la herencia de su padre solo por el hecho de ser hijos. Tenemos, por ejemplo, el caso del hijo pródigo, que le pidió a su padre la parte de los bienes que le correspondían. Es decir, que le adelantara su herencia.
Nuestra herencia en Cristo habla de enormes bendiciones espirituales, parte de las cuales recibimos aquí en esta vida. Pero la plenitud de las bendiciones las tendremos en el estado eterno. Puesto que hemos sido hechos coherederos con Cristo, contamos con la posesión garantizada de todas las cosas que Él posee. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como hijos, recibimos las bendiciones que están destinadas a Cristo como coherederos juntamente con Él. Pero, ¿cómo podemos tener la certeza de que estas bendiciones de la salvación, así las presentes como las futuras, son realmente nuestras? La respuesta está en la segunda parte del versículo 11 y que es nuestro segundo punto. Dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, en segundo lugar, aparte de que son en Cristo, es por la voluntad de Dios, conforme a su propósito y según el designio de su voluntad. A través de toda este despliegue de alabanzas a Dios, sobresale el aspecto de que todas las bendiciones nos han sido dadas según o conforme a la voluntad de Dios, a su propósito, a su designio y según su beneplácito o por el puro afecto de su voluntad. Aquí dice que fuimos predestinados para recibir la herencia conforme o según al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según su consejo, según su plan. La voluntad de Dios es su inclinación o elección soberana. A diferencia de nosotros, cuando Dios se propone algo, lo lleva a cabo sin falla ni demora. Isaías 46, versículos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vean qué interesante, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿En base a qué? A lo que dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Así que al decir que hace todo según el designio de su voluntad, está afirmando que nada ni nadie externo lo obliga a hacerlo, sino solo por su beneplácito, porque así le place. Aquí podemos ver que nuestra salvación e inclusión en la familia de Dios no se debe entonces a nuestra elección, a nuestra decisión, sino a la voluntad soberana de Dios y a su propósito. Ahora, esto tiene implicaciones no solamente en cuanto a haber sido salvados y tener la seguridad de recibir una herencia, sino en que el tiempo que transcurra hasta que estemos con el Señor, Él hará todo lo necesario para que su promesa se cumpla. Mientras estemos aquí en este cuerpo, Él hará todo lo necesario para que su promesa se cumpla. En Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, Él la llevará a que sea
completada. Eso quiere decir la perfeccionará, la llevará hasta el final. Romanos 8:28, un pasaje que nos gusta citar con frecuencia, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿cuáles son todas las cosas? ¿Y a qué se refiere con que nos ayudan a bien? Él mismo continúa diciendo ahí en Romanos capítulo 8, versículos 29 en adelante. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, Dios lleva a cabo lo que planea. Y habiendo entregado a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, no hay nada que pueda impedir que se cumpla su propósito de salvación hasta que estemos en su gloria. Continúa en el capítulo 8 elaborando el caso en el sentido de que en base a esto, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios por medio de Jesucristo. Él llevará a cabo lo que se ha propuesto. Aquello que decretó en la eternidad se cumplirá porque además tiene la capacidad para hacerlo. Cuando dice ahí en Efesios 1, versículo 11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta palabra hacer tiene su raíz en energeo, de donde se deriva energía. Y energía es poder. Es decir, Dios puede hacer todo y además lo hace conforme a su plan establecido. Aquello que se ha propuesto y que nada ni nadie puede impedir. Así que nuestra herencia está segura. Y nosotros los creyentes estamos seguros como posesión de Dios, porque así se lo ha propuesto. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. No para nuestra gloria, sino para que Él sea exaltado. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en la promesa de Él, porque así lo ha dispuesto desde antes de todas las cosas. ¿Conforme a qué? Al beneplácito de su voluntad y para alabanza de su gloria. Las bendiciones espirituales en Cristo por las cuales Pablo está alabando a Dios están seguras por la soberanía de Dios, su inagotable poder y providencia, y que además nos ha dado un adelanto como prenda que garantiza dicha herencia. En tercer lugar, nuestra salvación está garantizada por el Espíritu Santo. Versículo 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Recordemos que las promesas de Dios son firmes en Cristo. Sin embargo, debido a que no las recibimos plenamente de manera directa e inmediata aquí en esta vida, o no vemos su efecto total, a veces podríamos sentir o nos podemos sentir tentados a dudar
de que se vayan a cumplir. Dudamos hasta de nuestra salvación final y total. Como me dijo una vez una persona, pues yo estoy muy sentido con Dios, porque entiendo, dice, que me sacó de las tinieblas, me sacó de la profundidad del abismo y me colocó en tierra firme. Pero ahí me dejó, me abandonó y me dejó a la deriva. Claro que esto no es así. La verdad es que si dependiera de nosotros conservar esa salvación que inicialmente nos otorgó, nadie podría alcanzarla. Pero es una obra realizada por Dios de principio a fin. Y para asegurarla dice que nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Nos ha sellado con el Espíritu Santo prometido. Un sello es una marca de autenticidad. Es una señal de propiedad, de autoridad y además de seguridad. En la antigüedad era más común, ¿verdad?, el usar sellos de cera. En una carta se derretía cera y se sellaba con un anillo oficial. Y esto le daba autenticidad al documento o carta. Pero también seguridad, ya que si se abría, alguien la abría antes de llegar a su destinatario, el sello se rompería. El sello desde entonces se utilizaba y aún se utiliza como una marca oficial de identificación para cualquier documento. Un sello oficial emitido por alguna autoridad le da al documento no solamente la autenticidad, sino la autoridad de quien lo emite. Si te llega un requerimiento de parte del SAT, por ejemplo, de la Oficina de Impuestos, debe tener un sello que le dé la autoridad a ese documento. También el ganado y aún los esclavos se marcaban con el sello de sus dueños a fin de mostrar a quién pertenecían. Dios ha prometido su espíritu a su pueblo como sello, a fin de marcarlos, de identificarlos como su pertenencia y asegurarles además la condición de hijos, y como dice la Escritura, si hijos, también herederos. En Romanos 8:17 dice así: Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Hechos 1:4 vemos precisamente esa promesa, cómo se cumple la promesa del Señor Jesús. Hechos 1:4, donde le dice Jesús a sus discípulos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál promesa? Si nos vamos a Juan, Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 26. Vemos la promesa, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es el Espíritu Santo prometido por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes o en base a qué se les otorga el sello del Espíritu? El versículo 12, ahí de Efesios 1, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo pasa de hablar de nosotros, al vosotros o al ustedes y a nuestra herencia. Nosotros, dice, los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, los judíos que se convirtieron primero, que conocieron el Evangelio y lo recibieron primero ahí en Pentecostés, conforme a Hechos capítulo 2. Y el versículo 13 dice, en Él también vosotros, o sea, en Cristo también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los gentiles, los que recibieron el Espíritu Santo prometido cuando oyeron el Evangelio y creyeron en Él. Aquí Pablo está anticipando el tema de la reconciliación de judíos y gentiles que tratará de una manera más amplia en el capítulo 2. Sin embargo, con la repetición de las palabras en Él, pone el énfasis en el hecho de que Cristo es el reconciliador y que es a través de la unión con Él que el pueblo de Dios es uno, judíos y gentiles en un solo pueblo por la fe en Jesucristo. Así que el medio para recibir el sello del Espíritu Santo, tanto para judíos como para gentiles, es el mismo. Es decir, el Evangelio, al cual Pablo se refiere aquí como la palabra de verdad. Habiendo oído, dice, habiendo oído la palabra de verdad. Y aclara, ¿a qué me refiero? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, fíjense que implica necesariamente oír el Evangelio, pero no solamente oírlo, sino creerlo. Oír y creer. En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Lo cual implica que algunos de los que habían oído la palabra no creyeron. En Romanos capítulo 10, versículos 8 al 14, vemos este proceso y dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Es interesante el proceso con el que cierra esta sección diciendo cómo van a invocar, cómo van a poder decir que creen aquel del cual no han oído. ¿Cómo oirán, además, sin haber quien les predique? Entonces vemos los dos lados, ¿no? La necesidad de oír y creer, pero por otro lado la necesidad también de predicar el Evangelio para que aquellos que oigan y son llamados por Dios crean el Evangelio.
Las dos cosas, oír y creer, son necesarias para la salvación. Pero tiene que ser la palabra de verdad. Pablo es muy enfático, inspirado por el Espíritu Santo. La salvación es en y solo por medio de Jesucristo. En Hechos 4:12 dicen, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por la fe en la muerte y resurrección de Cristo que llegamos a ser hijos de Dios y de esa manera poder disfrutar de sus bendiciones espirituales. Pero esta fe, como afirma más adelante en Efesios capítulo 2, es un regalo de Dios. Fue porque le plació escogernos y predestinarnos para ser sus hijos según el puro afecto de su voluntad, perdonando nuestros pecados y asegurándonos una herencia eterna según el designio de su voluntad. Sin embargo, como hemos visto, requiere de cada uno de nosotros que oiga y crea este mensaje de salvación. Y aquellos que oyen y creen, Dios los sella con el Espíritu Santo como sus herederos. Y el Espíritu Santo es la garantía de la redención final. Como dice el versículo 14, que es, hablando del Espíritu Santo de la promesa, dice que es las arras de nuestra herencia. Es las arras de nuestra herencia. Es el anticipo, es el anillo de compromiso, es la garantía de Dios por la cual se compromete a llevar a su pueblo a recibir su herencia final. En las transacciones comerciales, las arras significaba un depósito, un pago o prenda que cubre solamente una parte del precio de compra por adelantado y por lo tanto asegura un reclamo legal sobre el artículo en cuestión o valida el contrato. Insisto, es como el anillo de compromiso o como dar un depósito sobre una casa. ¿Quieres comprar una casa? Vas, la ves, te interesa, das un depósito para apartar esa casa. Establece, por un lado, el compromiso de compra, pero por otro lado asegura el bien para el que da el anticipo. Nadie me la va a ganar y me comprometo a adquirirla. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Al dárnoslo, Dios está afirmando que somos de su propiedad y que como hijos nos garantiza la herencia. En 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que vemos que la Biblia enseña que cuando Dios deposita su Espíritu en los corazones de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. Es decir, el anticipo es una seguridad o garantía de la gloria que ha de venir. Gloria que se hará presente no solamente cuando el alma sea separada del cuerpo, sino principalmente en la gran consumación de todas las cosas, en el instante que Cristo regrese. Hablando precisamente del deseo de ser revestidos de nuestra habitación celestial, de lo eterno e incorruptible, dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu, es decir, ese anticipo que nos asegura la total redención cuando lo mortal sea absorbido por la vida. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5.
2 Corintios 5, del 1 al 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es por el Espíritu Santo que tenemos la seguridad de nuestra salvación, esperando la redención final. Como dice la segunda parte del versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo prometido, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, nos fue dado el Espíritu Santo para garantizar la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra redención, cuando recibamos nuestra liberación completa. Recordemos que ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado por el sacrificio de Cristo. Pero es una realidad que mientras vivamos en este cuerpo, quedará pendiente la liberación total. Mientras llegue el momento en el que seamos liberados de este cuerpo mortal, el Espíritu Santo mora en nosotros como nuestro consolador. Es decir, el que viene a nuestro lado para ayudarnos a completar la carrera. En Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18, el Señor Jesús habla precisamente acerca de esta promesa. Juan 14, 15 al 18, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No los dejaré huérfanos. El comentarista William Hendrickson dice: esta herencia, que es la salvación considerada como el bondadoso y permanente regalo de Dios, no se compra con dinero, ni se gana con el esfuerzo fatigoso del hombre, ni se puede conquistar. Más bien, fue conquistada. Fue obtenida con la sangre preciosa de Cristo, como dice en 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que no nos debe sorprender que Pablo, al inicio de su carta a los Efesios, haga este despliegue de exaltación a Dios, que inicia en el versículo 3, bendiciéndolo por todas las bendiciones espirituales con las cuales nos bendijo, y termina en el 14 con la frase, para alabanza de su gloria. Consideremos junto con Pablo las enormes bendiciones que hemos recibido en Cristo, al habernos dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, reconciliándonos con Él a través de la sangre de Cristo
y al habernos dado al Espíritu Santo como garantía y goce anticipado de lo que disfrutaremos al recibir su herencia total y así estar con Él para siempre. Dios nos ha salvado y eso significa que nos asegura en esa condición para siempre. Y dice, para la alabanza de su gloria. Él es el único que se lleva la gloria, porque Él es el que ha hecho todo de principio a fin. Y por lo tanto, nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Vivir para la alabanza de su gloria es adorarlo con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones por ser el Dios amoroso y lleno de gracia que ha sido. Esto es vivir para su gloria. Debemos vivir para su gloria. ¿Por qué? Porque no nos pertenecemos, como hemos visto, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya que hemos sido comprados. Y hemos sido comprados por un altísimo precio. En 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivir para su gloria significa también, además de exaltarlo con nuestro corazón, con nuestras palabras y caminar conforme a su voluntad, es hacer que otros lo vean para que lo alaben. Esta era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel en los días del Antiguo Testamento y es también su propósito para su pueblo hoy. Isaías 43, 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hay una responsabilidad, hay una respuesta por gratitud, por todas las bendiciones inmerecidas de parte de Dios, publicando sus alabanzas, como dice Pedro en 1 Pedro 2, 9 y 10, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes del Dios de gracia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. No merecíamos absolutamente nada, y sin embargo Él por su gracia nos lo ha concedido. Llegamos a ser parte de la familia de Dios según el puro afecto de su voluntad. Es reiterativo Pablo en esta sección. ¿Y por qué nos hizo su pueblo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Por lo tanto, todo lo que tenemos y somos en Cristo viene de Dios y debe volver a Él. Comienza en su voluntad y termina en su gloria. Y esto contrasta y se opone a la manera de pensar del mundo. Alguien dijo, el hombre caído, preso dentro de su pequeño ego, tiene una confianza ilimitada en el poder de su voluntad y un apetito casi insaciable de alabanza de su propia gloria. Hasta hay un dicho, ¿no? Que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Esa es la arrogancia del hombre.
pensando que Él puede hacer las cosas como se le antoja. Y además desea recibir toda la gloria. Pero el pueblo de Dios ha comenzado a ser totalmente cambiado. Yo diría, más bien, ha sido cambiado desde su interior, desde el corazón, y por lo tanto, sus valores, sus ideales son distintos. Porque el pueblo de Dios es la posesión de Dios, entonces vive por la voluntad de Dios y para su gloria. El catecismo de Heidelberg lo expresa de una manera muy precisa. En la pregunta 1 dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Comprendamos la pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es muy interesante. Dice que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Me impulsa, me capacita, me da el poder para vivir según su santa voluntad. Por nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, entendemos que nuestros pecados han sido perdonados y tenemos nueva vida en Él. ¿Para qué? Para que andemos conforme a su voluntad, sabiendo que nos ha dado su Espíritu Santo y que mora en nosotros. Así que no subestimes el poder que hay en ti para caminar conforme a la voluntad de Dios. Es ilimitado. Muchas veces decimos, ay, es tan difícil la vida cristiana, es tan difícil salir de esta situación, de este pecado, de estos problemas. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, como el autor y consumador de la fe, en quien tenemos todas estas bendiciones espirituales y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿qué hay que no podamos hacer? Podemos abandonar el pecado y dirigir nuestros afectos a Cristo. Bendito, bendito sea el Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es en Él, es por su gracia que tenemos la salvación asegurada de principio a fin. Démosle gloria, viviendo conforme a su voluntad y para la alabanza de su gloria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos muestras tu gran misericordia, que estando muertos en delitos y pecados, incapaces de relacionarnos contigo, Cristo murió por nosotros.
redimiéndonos y liberándonos, Señor, para poder entrar en una relación armoniosa contigo por medio de Jesucristo. Y nos has sellado con tu Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia que hemos recibido y que será completada el día que estemos en tu presencia. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones, por las cuales, Señor, nosotros podemos vivir y mediante las cuales tú serás exaltado. La gloria y honra solo para ti, Señor. Amén. Amén. Dios les bendice, gracia y paz tengan todos ustedes.